Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos a un gran invitado, a Mauricio Leal, de Tarabi. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Ray, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí y poder platicar contigo. Excelente. Yo ahí te digo que, bueno, ahorita que antes de que empezáramos, te digo que más que curioso, soy chismoso. Este, entonces, ahí me aviento el chisme. Digo, fíjate que LinkedIn es como de esas cosas raras que todavía están ahí. Bueno, y TikTok que metieron o no le han quitado la función de que han visto tu perfil. Entonces luego uno ahí como con las inseguridades o con el chisme, ¿no? A mí antes me daba inseguridad, ahora me da curiosidad de ¿y por qué habrá visto mi perfil? ¿No? Ajá. Sí, sí, es ¿y por qué? ¿Y por qué buscó? Y luego buscas a la persona y si la sigues, es como una vecindad. Ajá, exactamente. Oye, y antes que todo, preguntarte, te digo que ya me gusta el chisme, de ¿en qué programa empezaste, en qué programa entraste con New Ventures? Eh, Conectiva, que es un proyecto enfocado a la inclusión laboral de jóvenes. Entonces, Ajá. somos parte de Tarabi de la primera generación. Con otros, me parece que son 12, 14 emprendimientos, una comunidad, la verdad es que bastante valiosa, de proyectos muy distintos uno y el otro, y mucho aprendizaje de las personas que pues han decidido crear un proyecto buscando generar impacto. Y aparte tipazos, ¿no? Y en New Ventures. Sí, no, pues creo digo, todo tema de aceleración tiene sus retos, pero además cuando le metes esa cuestión de decir, bueno, tiene que ser rentable, pero tiene que generar impacto. Ujú. Entonces, bien contento de las charlas que nos dieron y además me tocó de mentora Carolina Arce, entonces Ah, súper buena ajá. mentora, con una visión de todo el tema de educación y de desarrollo de capacidades. Entonces, sí, es que extraño el programa, digo, seguimos viva la comunidad, pero pues tratando siempre de cómo seguir con el aprendizaje y ponerlo en práctica en el día a día de la empresa. Sí, yo ahí soy mentor. Luego ya me cotorrean de que dicen que soy el bateador emergente de los programas, porque así de a quién le hablo, a quién le hablo, y pues, ya saben que yo soy Muy el bien. primero que dice que sí. Este, ¿Sabes a mí que me sorprende de New Ventures? La capacidad que tienen de parametrizar el impacto. O sea, las métricas y la forma de medir el impacto, ya sea ambiental, social, positivo, huella de carbono, todo lo que tiene que ver con esos temas, se me hace... Fíjate, yo nunca he preguntado, ¿eh? ¿Quién les implementó eso? Pero, o sea, se me hace como brutal el cómo tienen tan impregnada la teoría que, no, eso me sorprende mucho. Totalmente, totalmente. Y ahí en este, que bueno, yo soy creyente que no hay compañía sin impacto, ¿no? O sea, que todos deberíamos de estar buscando, ya sea directa o indirectamente, tener un impacto positivo en el área que corresponda, ¿no? Ya sea en formación, en desarrollo profesional o en fundación o impacto ambiental, huella de carbono, o sea, como todas esas cosas, pero pues, bueno, el capitalismo está muy desmedido. Sí, hay todo un tema. Ahorita estoy en un curso de capitalismo social. Mm. Entonces creo que sí, o sea, cualquier empresa tiene un impacto. Creo que en la mayoría de ellas el impacto que se busca es positivo. Sin embargo, a veces no son conscientes de que pueden hacer más o está esta parte como de, bueno, genero empleo, pero además tengo mi fundación, pero a veces no van de la mano, ¿no? Esos esfuerzos y creo que pues es cuestión de todo esto que hemos ido como entendiendo y donde si yo me remonto hace 15, 16 años que empecé en estos temas de inclusión, creo que eran como temas que se veían uno
distinto al otro, y cada vez ujú, te vas encontrando que van de la mano, ¿no? Que no es el capitalismo y el lado económico y el lado social y de impacto. Y creo que New Ventures lo hace muy bien, o sea, poner el tema en la agenda, que no es fácil. Y ujú, cuando a mí me invitaron, me dijeron, oye, hay una convocatoria y se trata de inclusión, y dije, bueno, ya es, o sea, ya que la inclusión tenga una convocatoria y hay empresas donde, oye, pues podemos, o sea, ujú, ya hay una masa crítica de empresas que están promoviendo la inclusión de diferentes formas, a través de temas educativos, a través de temas de colocación, pues yo dije, creo que es un buen momento, y qué bueno que se pone sobre la agenda y se le da presupuesto para, pues, buscar que nosotros como emprendimientos sigamos creciendo y generando el impacto que estamos buscando. sí, sobre todo en Latinoamérica que no tenemos la cultura del voluntariado, ¿no? A lo único voluntario que hacemos es, bueno, los hombres, a las esposas o a las mamás. Y es más voluntariado a fuerza que otra cosa, Sí, sí, hay poca cultura. ¿no? Entonces, de ahí, o sea, ahí como, ahí entraste con Tarabi, ¿o con qué entraste? Sí, con Tarabi. Tarabi nace hace un poquito más de 3 años, eh, con la idea de mi segundo hijo, de nuestro segundo hijo Santiago, que nació en abril, y Tarabi más o menos nace por ahí de mayo. Fíjate que Espérame, sí, espérame, Mauricio. ¿Qué día de abril? Porque eso es dato importante. el día de abril, Santi nació el 27 de abril. Ah, bueno, está alejado del epicentro, del 9 de abril. ¿Eres del 9 de abril? Sí. Ah, muy bien. Mi hermano menor es del 9 de abril. Entonces, Ah, fíjate, fíjate, también me gusta mucho el 9 de fina abril. persona, entonces debe de ser. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, bueno, de ahí, y ahí empezamos, pero bueno, un poco para dar el preámbulo. Yo hace 15, 16 años me toca ser seleccionado para dirigir una fundación de inclusión laboral de personas con discapacidad que se llama Movimiento Congruencia. Ok. Fui su primer gerente, entonces, si bien ya existía como el enfoque de que eran empresas que querían promover la inclusión laboral de personas con discapacidad bajo el principio de igualdad de oportunidades, no existía como fundación, no tenía Ujú, una ahora llamada teoría del cambio o ajá. modelo de trabajo. Entonces me toca arrancarlo, teniendo pues muchas ganas, pero también poco conocimiento claro de qué habría que hacer. Entonces fue desde, oye, cómo crear una C, cómo hacer la donataria. En aquel momento mi jefe y el presidente del consejo, Álvaro Madero, me dice, bueno, ¿sabes qué, Mauricio? Pero es retador, porque por un lado tenemos que crear soluciones para que las personas con discapacidad lleguen al empleo, pero por el otro tienes que trabajar con las empresas y cambiar su cultura para que tengan esa apertura a la inclusión de personas con discapacidad. Entonces fue muy interesante, o sea, trabajar esas dos vertientes, y eso pues me ha llevado al mundo de la inclusión y de los recursos humanos y del talento desde pues muy, muy al principio de mi carrera. Entonces estuve ahí 4 años y medio, me tocó hacer proyectos muy padres, como crear una bolsa de trabajo especializada para personas con discapacidad en conjunto con OCC. Ujú, Creamos también un diplomado para especialistas dentro de las empresas para promover iniciativas y programas de inclusión laboral de personas con discapacidad junto a la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, el EGADE. Entonces, bueno, ujú. fue una gran aventura, y de ahí me toca que me inviten al gobierno del Bronco, en la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente a trabajar el tema de inclusión, pero ahora no solo con personas con discapacidad, sino adultos mayores, jefas de familia, personas liberadas de los penales. Entonces fue también un cambio drástico de abrirme a un panorama mucho más amplio y entender que los retos de inclusión pues no eran únicamente las personas con discapacidad, sino que pues, Ajá. hay varias identidades y varias poblaciones en México que están retadas por barreras, por falta de oportunidades, etcétera. Entonces, por ahí estuve más o menos 2 años, y de ahí me invitan a un poquito como movimiento congruencia, vieron mi experiencia y sabes que hay una empresa que se llama Estiva que se dedica a los parques industriales, que va a poner su fundación. Pues queremos a alguien que nos eche la mano ayudándonos a empezar el proyecto. Y ahí me tocó trabajar con emprendedores y emprendedoras. Ese fue como el siguiente camino en Fundación Promover,
Entonces vi como ahora el enfoque económico de las personas que son dueños y dueñas de micronegocios, también un reto de su inclusión en simplemente temas formativos, ¿no? De que siempre dice, hoy no hay escuelas de negocios, pues sí, pero para quien puede para una escuela de negocios, para la Ujú. mayoría de los negocios en México, que los micro y pequeños empresas, el 90 y tantos % de las empresas, pues hay poco conocimiento accesible. Creo que las redes sociales hoy son un canal muy bueno, pero así programas pues están contados. Sí. Me tocó estar ahí casi 3 años y de ahí, bueno, vino la pandemia y tenía otra idea de emprendimiento, pero no resultó por esos momentos y de ahí nace Tarabi. Entonces fue un poquito también la vida te va llevando. Y pues bueno, hemos ido avanzando. Empezamos con un enfoque mucho de promover la transformación digital o el aprovechar el trabajo remoto para promover la inclusión. Ujú. Personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, por ejemplo, que no viven en ciudades principales, pero que tienen un talento y que pueden hacerlo de manera remota. Creo que también la pandemia vino a mover, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología, que si bien ya tenía una tendencia a no necesariamente ser presencial, pero ya se abrió la ventana de oportunidad donde, oye, pues yo estoy en México y puedo contratar a alguien que haga mi página web en Colombia y puedo tener a alguien que me ayude a desarrollar una aplicación y que esté en Canadá. Entonces, pues ya hay una mayor apertura al trabajo a distancia. Entonces, así empezamos y luego fuimos como encontrando oportunidades, sobre todo nuestro propósito y objetivo es impulsar la inclusión laboral y económica de las personas. Entonces, donde había oportunidades, como en el tema de programación, también encontramos un gran nicho en lo que tiene que ver con todo lo que es redes sociales. Entonces, tú hoy puedes ser community manager sin haber estudiado una carrera. Realmente puedes tomar cursos y ser community manager. Y es más, requieres más como una habilidad Ujú. de conocer las herramientas digitales más que un título universitario. Eh, entonces, hace un poco más de un año empezamos con el gobierno de Nuevo León a trabajar este tema de capacitaciones en redes sociales porque tuvieron un acercamiento con nosotros. Ellos tienen un programa que se llama Jóvenes al Empleo y Más, que son personas entre 18 y 40 años que no estudian ni trabajan. Entonces, les han dado cursos de capacitación tradicionalmente, pero muchos pensados en oficios. Entonces, querían hacer algo Ah, diferente de, oye, bueno, a ver, hoy el mundo ha cambiado, ¿qué nos puedes traer desde Tarabi que nos ayude a capacitar a alguien, darle ciertas habilidades y que realmente pueda encontrar una oportunidad de empleo o autoemplearse, ¿verdad? Que eso es también siempre una vertiente importante. Entonces les dijimos, bueno, pues, ¿sabes qué? Community Manager, claro que pusimos un nombre más adecuado para llegar a un nicho que se llama manejo de redes sociales. Entonces fue una cosa impresionante, Ray, porque, dijimos, bueno, pues vamos a empezar con 2 cursos, ¿no? O sea, ajá, 25 personas en cada curso, vamos a pilotear y vamos a ver qué sucede. Entonces lanzan la convocatoria y en menos de 24 horas, 5,000 personas inscritas. Entonces eso sí. también nos permitió entender que había una necesidad de las personas de aprender sobre redes sociales. Creo que igual, y no por ser reiterativo, pero la pandemia nos abrió mucho los ojos del valor de las redes sociales para enterarnos, para vender, para estar en comunicación, para muchas cosas, ¿no? Entonces, el año pasado dimos 51 cursos, ahorita ya vamos por ahí de 120 cursos con el gobierno. Lo hemos replicado en algunos municipios, directamente con municipios, también con empresas. Ahorita estamos en pláticas en otros gobiernos estatales para replicarlo. Entonces, pues encontramos esa oportunidad de dar una capacitación bastante competitiva donde las personas al finalizar pueden colocarse en una posición laboral o pueden emprender, llámese como consultores o como community managers, justo en el curso. No solo es el contenido de cómo administrar una red social, sino cómo vender. O sea, es saber, Ujú. mira, estos son los paquetes que se venden a nivel mercado. Un parte de nuestra receta secreta es tener instructores e instructoras que están en la práctica. Entonces les dicen, a ver, la iguala mensual es esta, lo que incluye normalmente es esto, esto y esto. Estos son los paquetes que te recomendamos tener en tu portafolio. Entonces les explicamos, bueno, esto es lo que tienes que hacer, cómo vender, cómo hacer tu pitch de venta. Entonces, para nosotros los cursos le damos como, le decimos 3 salidas, ¿no? Una es que encuentren trabajo, otra es que emprendan como community managers o generadores, generadoras de contenido, o que si ya tienen un negocio, que también es una
una cuestión que nos encontramos que había muchas personas que se inscribían porque tenían un negocio y lo que querían era manejar mejor sus redes sociales. Entonces, bueno, eso también, ¿verdad? Si el aprendizaje les ayuda a vender más, a Ujú, posicionarse más, pues nosotros encantados. Entonces, digamos que ese ha sido como nuestro proyecto más grande y con el que hemos tenido mayor impacto. Adicionalmente, y porque pues al final nosotros estamos en las tendencias que impulsen la inclusión laboral y económica de las personas, entonces ahora estamos con lo del nearshoring, la llegada de Tesla, pero bueno, no solo ujú. es Tesla, sino que hay Uy, miles de un empresas que montón, ¿eh? están llegando a México. Entonces estamos buscando ayudar. Por un lado, creamos también un curso de inglés técnico para la industria automotriz, para ayudar a personas a que generen estabilidad, que es una de las que se está pidiendo. Digo, vale la pena que seas técnico o técnica, pero adicional a eso necesitas tener un inglés y es un inglés también que es muy particular, un inglés de empleo, pero en un área que pues es, vamos a decir, de manufactura, Ajá. etcétera. Entonces estamos también ahorita en esa tendencia del nearshoring de cómo pues aprovecharla para impulsar una mayor inclusión laboral y porque sabemos que es un fenómeno que puede permitir a una persona iniciar en un puesto de entrada, pero de ahí desarrollarse y ser un especialista que se lo pelee en las empresas y que tenga un ingreso bastante competitivo para tener una calidad de vida como la que está buscando. Sí, no, está genial, o sea, pero entonces, o sea, Tarabi funciona como el proveedor o impulsor de esto junto con el gobierno. Pues en este caso es el gobierno, pero tratamos como de encontrar cuáles son las necesidades de capacitación y Ok. trabajarlas en alianza, sobre todo ya sea por una cuestión de impacto, ya sea por una cuestión presupuestal o por una cuestión donde yo tengo a las personas que requieren capacitación. Tenemos una alianza con Generation, que es un programa de capacitación, tiene varias capacitaciones en el mundo, pero aquí en México tiene una de programadora Java. Entonces nosotros les damos una capacitación enfocada a cómo mejorar su perfil de LinkedIn y encontrar empleo a través de LinkedIn. Ujú. Entonces, normalmente trabajamos en alianzas. Son proyectos donde no vamos solos, sino tratamos ya sea con una entidad pública, una entidad educativa, una entidad privada, hacer un esfuerzo que tenga como objetivo al final del día promover la inclusión laboral y económica. Ok, 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 ok. Yo ya me estaba yendo por las ramas. Ok, justo lo que decías al inicio, o sea, la inclusión no solamente es tema de una discapacidad o de una situación en específico, sino todo la concentración que la genera el desempleo, la falta de oportunidades o la falta de capacitación. Pues vamos a decir, la inclusión es necesaria para aquellas identidades en México que sistemáticamente se enfrentan a barreras para encontrar un empleo o para desarrollarse en un empleo o en una actividad económica. Entonces, el tema de discapacidad tal vez es muy evidente, ¿no? O sea, decir, bueno, Ujú, pues si tú vas a un espacio, puedes entrar, no hay estacionamientos para personas con discapacidad, no hay rampas, o sea, la accesibilidad física no está resuelta, entonces, bueno, ya de ahí hay un área de oportunidad, que no solo hay la discapacidad motriz, pero es ujú, probablemente la que todos y todas que estamos hoy aquí en este podcast, pues vamos a pensar. También está la auditiva, la visual, etcétera, pero también están, por ejemplo, las mujeres, ujú. que están retadas desde cómo funciona una vacante y cómo se nombra, ¿verdad? Operador general, ¿no? En vez de Ajá. posición de operador o de operaciones, eh, o jefe de ventas en vez de jefatura de ventas. Luego participas en un proceso de reclutamiento y resulta que a la mujer le hacen ciertas preguntas que a un hombre no le harían, como si piensa tener hijos, si piensa Ah, casarse. Entonces, todavía hoy en México hay muchos sesgos inconscientes que afectan la entrada de las mujeres al mercado laboral, pero luego la retención y el crecimiento, situaciones similares, se juzgan diferentes si es un hombre o una mujer. Hay un paradigma muy grande, un sesgo muy grande, sobre todo para generaciones, vamos a decir, baby boomers, porque los baby ujú, boomers, ellos trabajaban, o bueno, en su casa su papá trabajaba y la mamá estaba en la casa, entonces pensar que una mujer esté en un trabajo ujú. hace siempre que, ¿cómo le va a hacer? O sea, si tiene hijos, hijas, ¿cómo va a rendir aquí? ¿Va a rendir allá? Entonces, eso es por el lado de las mujeres también, o sea, ya creo que hemos avanzado en el sentido de que, pues, en la mayoría de las empresas hay mujeres trabajando.
pero luego está el reto de crecer, ¿no? De decir cómo Ajá, creamos las condiciones, el famoso, cómo rompemos el famoso techo de de cristal cristal. para que las Ujú, mujeres puedan llegar a posiciones de decisión, pero que sea compatible en su caso en ser mamá. Esa es también como la cuestión hoy que tenemos que rescatar de la flexibilidad que vimos en la pandemia. Decir que pues, puedes estar un rato en la oficina, puedes ir a tu casa, puedes estar desde tu casa y ser igual de productiva que si estuvieras en la oficina. Y que yo siempre digo, ¿no? Parte de la responsabilidad social de las empresas es pensar en que esos niños y esas niñas tengan una calidad de vida de familia, ¿verdad? De crianza. ujú, Siendo papá de 2 hijos, pues yo obviamente quiero pasar tiempo con ellos, pero también quiero que mi esposa pase tiempo con ellos y que pues eso lo disfruten y que no compita el trabajo con el poder desarrollar la vida de mis hijos. Entonces, eso es otra. Los jóvenes que en este proyecto con New Ventures conocimos un término, Ray, que para mí es muy valioso, que es ujú, jóvenes oportunidad. ajá, Eh, hay un término muy conocido, ¿no? Los ninis o las ninis. ujú, ujú, Entonces, como que es una forma despectiva y sí, aquí con New Ventures y la Alianza por el Empleo de Jóvenes en la Ciudad de México y en todo México, han acuñado ese término, jóvenes oportunidad, que también te da otra conceptualización. Y entonces los jóvenes pues tienen otros retos, que no tienen experiencia, entonces llegan al empleo, no les dan la oportunidad. Luego las oportunidades que existen, muchas en el mercado informal, pues son precarias, entonces no, ujú, aunque trabajan, no necesariamente generan un ingreso que les permita siquiera ahorrar, siquiera tener un seguro de sí, gastos médicos. Entonces, otra población que está retada, luego la población LGBT también, que pues hay muchas empresas que le cierran la puerta, que no entienden cómo gestionar el tema de su inclusión, de la diversidad, de que pues, ya no solo hay hombre, mujer, hay muchas identidades de género y que cada una es respetable y entendible. Y pues bueno, al final la inclusión tiene que ver mucho con la empatía, ¿verdad? De entender que ujú, hoy en el mundo pues hay mil historias, mil formas de ver nuestra vida y cómo me pongo en el zapato de la otra persona y entiendo desde dónde me está hablando. El tema de migrantes, que es algo que ha crecido impresionantemente en sí, los últimos años. Antes era como una cuestión como que, bueno, migrantes, pues era alguien que venía de otro país y venía a trabajar, tal vez para una empresa, o venía a estudiar. Y hoy, bueno, estamos hablando de una cuestión de un flujo muy sí, grande de migratorio. personas, que pocas van a llegar a Estados Unidos, entonces la mayoría se van a quedar en México. Entonces, ¿cómo le hacemos también para que su estatus migratorio les permita trabajar y aprovechar oportunidades? Y cómo como comunidades y como sociedad pues empezamos a incluirlos, incluirlas y no espantarnos, ¿no? De que son personas que sean distintas a nosotros y que, mira, pues vienen de otro país y yo pues siempre, es que se me encoge el corazón, ¿verdad? De encontrarte a familias que traen a sus hijos, hijas chiquitos y dices, bueno, ¿qué tiene que pasar en un lugar Sí, para que decidas esa travesía con todos los retos que sabemos que se enfrentan y poniendo en riesgo lo más valioso que tienes en tu vida, que es tu familia? Pues bueno, eso es tal vez un pequeño resumen de las poblaciones. No, digo, no son las únicas y luego hay un concepto que se llama interseccionalidad. ujú, Entonces, bueno, una mujer que tiene discapacidad, que es indígena y que pertenece a la comunidad LGBT, entonces pues ya le vas metiendo más retos para sobre todo que todos y todas en nuestra sociedad pues cambiemos el paradigma y no veamos las etiquetas, pero que entendamos el valor y las identidades de las personas que están queriendo trabajar, estudiar y desarrollarse. ya me abrumé, Mauricio. Sí, es muchísimo, es mucho que hacer y hay que hacer hay que hacer como muchos esfuerzos, pero pues de eso se trata, ¿no? De ir poniendo nuestro granito de arena. Pero justo es como de las cosas que luego pienso de necesitamos más Mauricios, ¿no? O sea, necesitamos más gente que se enamore de estas personas y que tenga la empatía, porque de verdad hay mucha disasociación de la realidad con el inconsciente, ¿no? Pues sí, es más inconsciente que el subconsciente, de, de porque no está en mi cercanía o porque no es algo que yo viva, no necesariamente es algo que me deje de afectar.
¿no? Y es, pues como dices, desde la... Fíjate, tenía mucho tiempo que no escuchaba el concepto de interseccionalidad. O sea, todas esas cosas de, o sea, si por sí uno, ¿no? Que en lo que puede, ahí va. Luego agrégale, o sea, toda la adversidad a vida y por haber, o sea, es un tema gravísimo en el sentido de que no hay los canales adecuados y hay que construirlos. Y es doloroso, ¿no? O sea, es doloroso entrar a esas historias de vida en donde dices, ¿qué demonios hago? ¿No? Sí, mira, yo empecé hace 15 años con el tema de discapacidad y era como ir y evangelizar, por decirlo de alguna manera, de que hoy Ujú, existe una población y quiere trabajar. Pues en aquel momento, pues todavía no había ni siquiera un número importante de no. personas con discapacidad en el tema educativo, ¿verdad? Porque pues también hay que encontrar entender que son problemas complejos, Ujú, que tú eres un eslabón de una cadena mucho más grande y que sobre todo en el tema de la empleabilidad, pues hay cuestiones bien importantes, ¿no? Si quieres, por decir discapacidad, pero también podríamos decir población indígena, ujú, que dices, bueno, queremos que entren al mercado laboral, perfecto, pero ¿qué estamos haciendo en inclusión educativa? ¿No? Primero tenemos que ir allá, resolver eso y luego, pues, se irá dando de manera natural, ¿verdad? Porque entre más personas estudien de cierta identidad, pues van a llegar a un mercado donde van a querer trabajar y eso va a forzar, ¿no? Como antes que no trabajaban las mujeres, ahora que trabajan y que estudian, pues, o sea, se tiene que dar porque se tiene que dar. O sea, la presión del talento acaba doblando los paradigmas y los ujú, sesgos, ¿no? Entonces, eh, es algo que requiere un entendimiento, una visualización y sobre todo mucha apertura. No, no te creas, yo todos los días aprendo. No, yo siempre digo, no soy experto, sino que soy un aprendiz, que estoy realmente consciente de que hay muchas cosas. El tener dos hijos me ha abierto muchísimo el panorama, por ejemplo, de los sesgos, ¿no? O sea, de que sí, como hombre tú tienes ciertas expectativas de la forma en que te educaron. Entonces, el ejemplo más claro que te puedo dar fue hace unas semanas. ajá, Mi hijo mayor Mauricio entró a primaria, entonces tenía que elegir un club de actividad por la tarde. Entonces había muchos clubes ujú, y yo estaba justo de viaje y me dice mi esposa, oye, Mau, quiere el club de cocina. Y hizo shock, hizo shock en mi sí. mente. O sea, fue así como, y yo cocino, me encanta cocinar. Ajá, Algún día que nos veamos en persona, me encantará hacerte algo de comer. Me claro. gusta hacer carne asada, me gusta hacer pasta, me encanta cocinar. Pero es distinto, o sea, como que el sesgo fue, oye, como no? Niño a la cocina. Y lo platicaba con un amigo ese mismo día y le decía, qué curioso, ¿no? Porque si me dicen de mi hijo, como que yo, ay, no, pero ¿cómo mi hijo va a Ujú, estar en un club de cocina? Pero luego también tú, Ray, me puedes decir, ¿sabes qué? Vamos al restaurante de tal chef y voy a ir y no voy a tener ese sesgo y ese paradigma. ujú. Entonces, obviamente, le dijimos para adelante y ahí está en su club y lo disfruta y te das cuenta que eso no tiene que ver con nada y no es una definición de él como persona. Entonces, es como darte cuenta que tienes esos sesgos y obviamente reflexionar. O sea, hay un libro hay un premio Nobel que estudia el cerebro y que dice que tenemos dos cerebros ahorita, igual busco el nombre, Ah, pero ajá, el cerebro rápido y el cerebro lento, ¿no? ajá. Entonces, parte de los sesgos, el reto es que pues, son nuestros atajos para tomar muchas decisiones que están sesgadas por nuestra experiencia, por cómo nos educaron en la vida, lo que vimos en la escuela, nuestra familia. Entonces, pues toca meter el cerebro lento y analizar desde una concepción mucho más objetiva y decir, bueno, realmente, ¿qué afecta si mi hijo va al club de cocina? O sea, realmente, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, para adelante. Entonces, esto que te platico ahorita muy fácil, ese día fue así un shock y de cómo aprenderlo. Y yo que estoy en temas de inclusión, o sea, que es Ujú. parte de mi día a día y como quiera, como te decía, todos los días aprendes y reencuadras tus conceptos y vas viendo que hay mucho más de lo que tú veías en tu ceguera de taller. Sí, fíjate, ahorita luego siento que yo soy el que gana más en este, en este podcast, pero me acordé de algo que ya no me acordaba.
de mi mamá muy avanzada, a sus tiempos, porque igual en la primaria donde yo iba daban talleres extras, ¿no? No era como muy continuo, pero era como 1 o 2 meses, cada jueves, cada viernes, una cosa así, era una hora extra. Que de hecho no sé que no nos quedábamos más tiempo, sino que no agarramos una hora del horario y yo me quedaba tejido, ¿no? Y yo ya sabía tejer porque mi mamá, o sea, mi mamá la vi haciendo cosas, muy pocas cosas, pero siempre las mismas cosas. Trabajar, hacerse cargo de nosotros, leer y tejer. O sea, eso era lo que, o sea, mi mamá haciendo eso era lo que siempre hacía, ¿no? Y yo un día le dije, pues enséñame, ¿no? O sea, pues, de estar divertido porque pues, todo el día estás ahí. Y yo entré al taller sabiendo, y aparte, pues a mí siempre me ha gustado el chisme, entonces estaba con mis amigas, ya en quinto o sexto de primaria, entonces ya ahí tejiendo ahí en el chisme, y a la gente le causaba un conflicto impresionante, y yo le decía, oye, ma, ¿qué onda con la gente? O sea, como que, ¿por qué no puedo tomar esto? Y ya me explicó, ¿no? Pues es que esto es algo que normalmente pues, es para mujeres, pero porque la gente dice eso, no porque así tenga que ser. Si tú quieres hacer eso, pues está bien. Yo tengo muy avanzada mi madre para la época. Y No, claro. justo ese tema que dices desde la educación y de la formación y cómo nosotros vamos armando nuestros sesgos para hacer más fácil la vida, es una cosa que, bueno, por ejemplo, también con la inteligencia artificial que decían, es que el algoritmo de Machine Learning no es, no discrimina, así de, ¿cómo crees? No, 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 bueno, no, no. esa es otra conversación muy, muy profunda, pero bueno, regresando a lo de tu mamá, es eso, es esa parte donde también hoy tenemos que entender que cada persona es súper distinta y cómo le das el espacio para que se desarrolle. O sea, oye, si a ti te Ujú. gusta tejer, dale, si eres hombre o mujer, cualquier identidad, eso no, o sea, Sí, no te define, y ¿no? ahora no te define, pero sí te permite construir Ujú, eh, ¿cómo se llama? Y tu autoestima, que eso es también ujú. ahora una cuestión, digo, Sí. yo como no creas, pero pues combinas un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, hemos tomado charlas y cursos que tienen que ver con la crianza, entonces mucho te hablan Ujú. de eso, o sea, de no forzar, o sea, que, ay, no, pues eh, el papá, la mamá fueron súper atletas y quieren forzar a los hijos Ah, a sí. ser súper atletas cuando tal vez les gusta tejer o les gusta la cocina o les gusta X, Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante. Ahora, lo que sí hablas del futuro del trabajo es importante entender también que los algoritmos pues tienen un sesgo y ese sesgo puede ser el trabajo mismo, ¿no? O sea, pues Ujú. pensamos en algo que es tal vez muy visible para todos y todas. Uber, ¿verdad? ¿A todos los conductores les da trabajo Uber? No, no le da a todos los conductores trabajo. Le da a quienes han salido más calificados, a quienes han estado más disponibles. Entonces, el algoritmo discrimina de alguna manera en función de algo, ¿verdad? Entonces, sí es algo que tenemos que trabajar. Creo que toda esta parte de la inteligencia artificial está también siendo un poquito más juzgada de forma positiva de entender, oye, cómo funciona, ¿no? Y de qué depende el algoritmo. Y Ujú. tuve hace 2, 3 años un profesor, Alberto, eh, ¿cómo se apellida? Bueno, pues es español, es de Barcelona, y él es especialista en todas estas tendencias y hablaba de eso, o Ujú. sea, que ya, así que los sindicatos, vamos a decir, en vez de pelearse Ajá. con el patrón, vamos a decirlo, van a pelearse con el algoritmo Sí. y van a sentarse y a analizar, oye, a ver, ¿qué tan justo? O sea, porque pues siempre habrá una manera de entender que pues tiene que lograrse un propósito, ¿verdad? O sea, es sí incluir, pero también buscar que al final sea el mejor talento para lo que se quiere, ¿verdad? Para ser conductor, conductora de un auto, para trabajar en una línea de producción, para estar de community manager, o sea, y eso yo lo aprendí muy, muy joven en mi trayectoria, que, o sea, el punto es la igualdad de oportunidades
que eso es lo que hay que impulsar, pero que al final el talento sea lo que predomine, ¿verdad? Y que Ujú. no generemos una distorsión del mercado para darle una oportunidad a alguien por su identidad y no necesariamente porque tiene el talento, porque eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Tal vez en los primeros meses vas a decir, ah, mira, pues contraté check, ¿no? Contraté esta población, esta persona, pero qué tanto la retuviste o qué tanto creció y se Ajá. desarrolló. Entonces, ese es, digamos, también, al final la línea es muy tenue en la inclusión de irnos hacia un lado o hacia el otro. Sí, porque una cosa es la medalla y otra cosa es que ya pongas el concurso recurrente, ¿no? Porque hay muchas que, para no decir nombres, que, que conozco a varias, o sea, si dicen, pásenme mi sello de empresa incluyente cuando es puro marketing. Y te iba a decir del... Ah, Es Alberto ajá, Cañigueral para que lo sigan ahí ok, en LinkedIn. Muy bueno. Habla mucho esto del futuro del trabajo y de los algoritmos. ok. Este, Oye, de curso yo creo que uno que sería un hitazo sería el prompt engineering o la, la creación de instrucciones para algoritmos de inteligencia artificial, para Tarabi. Yo creo que sería un hitazazo. Porque es que, fíjate, ahora que estabas diciendo eso de la cantidad de personas, por supuesto, por ejemplo, en algunas ocasiones soy profesor de un programa de Junior Achievement, que se me hace Okay. de las ONGs más centradas y más así como más delgadas en la operación. Y me decían, pero sí sabes manejar gente masiva, o sea, curso masiva. Y yo, "Pues sí, o sea, he dado conferencias, talleres y así, y pláticas. No, pero en serio, sí. O sea, Mauricio, 1,000 personas en una capacitación de certificación de Google para Google Ads, porque me aventé toda la capacitación para la certificación y eran grupos de 100, 200, 300 y a mí me tocó una masterclass, 1,000 personas, o sea, y eso que pusieron a los que más destacaban, pero cada generación eran cerca de 10,000 personas. Entonces o sea, me hace todo el sentido que haya tanta gente queriendo aprender community o aprender cosas de inclusión tecnológica, porque también te da esa cercanía, cómo se mueve el mundo con el nearshoring, o sea, cómo te da esa practicidad de no moverte de tu geografía y tener los beneficios. Sí, que también son cosas tan nuevas que te permiten Ujú, rápidamente estar actualizada y entrar a oportunidades de empleo, de desarrollo de habilidades. Entonces, sí, o sea, digo, al final México también es muy potente porque hay este bono demográfico de personas ujú, jóvenes y que precisamente se pueden insertar en temas de habilidades digitales. Esto que mencionas también de los prompts, pues es algo que viene, sí, estamos como analizando, pero bueno, también tienes que elegir tus batallas sí, y entender también de dónde fondearlas, porque aquí nosotros pues al final somos un ejecutor normalmente de alguien que tiene una necesidad, una intención y nosotros nos volvemos esa solución para lograr la meta. Pero bueno, hay una gran oportunidad para México. Si yo les dijera algo para este podcast, es que va a haber muchísimos empleos, desde cuestiones ujú, muy tradicionales como estar en una línea de producción, pero teniendo salarios muy competitivos y una posibilidad de desarrollarse impresionante, sobre todo porque a México le va a tocar ser un actor clave en el desarrollo del futuro de los automóviles. ujú. Entonces, pues empiezas en una industria y puede ser Tesla o cualquiera de las empresas de su cadena de valor y pues te va a tocar poder desarrollar o crecer, aprender tecnologías, etcétera. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con desarrollo de programación, software, como tú dices, la inteligencia artificial. Entonces es aprovechar y decir, bueno, ¿cómo le hago? Obviamente Tarabi pues es una oportunidad donde puedes capacitarte, pero hay otras y, hasta, como siempre les decimos a los que nos toman nuestros cursos, pues continúa, ¿verdad? O sea, vas a Ujú, encontrar que en YouTube vas a encontrar información, en LinkedIn vas a encontrar información. Un poco depende también ya de nosotros, de nosotros mantenernos actualizados
actualizadas. Ya no es de que estudié una carrera y eso me permite estar vigente. La verdad es que todo está cambiando de manera tan acelerada que casi diario tienes que estar eh, al pendiente de lo que viene y de cómo te vas a subir a esas olas. Entonces creo que México está en una posición privilegiada para aprovechar muchas de las oportunidades de empleo que se vienen, y obviamente lo que falta es talento, y talento que esté preparado para aprovecharlo. Oye, Mauricio, ¿y qué es como lo otro que ves con, en específico, por ejemplo, con este programa? Eh, ¿Qué más le hace falta a la gente? O sea, en términos de, ¿hace falta más habilidad dura, habilidad blanda, inteligencia emocional? O sea, ¿qué más identificas? Eh, Mira, en esto que hemos visto digital, creo que una barrera de entrada muchas veces es el miedo a, es que no sé y cómo funciona, y tal vez digo, sí tengo redes sociales, pero pues las tengo pues para Ujú, verlas, no para utilizarlas, no para vender, no para posicionar una marca. Entonces, algo que se repite mucho, Ryan, en los testimonios que le pedimos a nuestros graduados y graduadas es, perdí el miedo. Entendí cómo funciona, o sea, como es esa parte oye, era algo que veía muy, muy lejano y me di ok, cuenta que no estaba tan difícil. Entonces, creo que hay una primera barrera que es muy personal de pensar que tal vez es difícil, que tal vez me voy a equivocar, o sobre todo pues hoy conviven, y parte también ahora de la inclusión, la intergeneracionalidad. Entonces, no es lo mismo ofrecerle un curso de manejo de redes ajá, sociales a un joven de 18 años que a un adulto de 40. sí, Entonces, pues obviamente hay, sobre todo a mayor edad, pues más barreras, más paradigmas que hay que romper. Creo que ese es en primer término, ¿no? En segundo es abrirles el panorama y decirles, oye, pues tú tomando un curso puedes encontrar empleo. ¿Cómo crees? No, tengo que estudiar, ¿no? No, ajá, es que con un curso y obviamente siguiendo preparándote, siempre les decimos, sigue, ¿no? O sea, hay otras ofertas de educación, o si tú quieres ser autodidacta, pues síguele, pero no dejes de aprender. ujú, Entonces, eso me parece que es un paradigma bien complejo, ¿verdad? Porque pues era como que tienes que estudiar primaria, secundaria, preparatoria, estudiar una ajá, universidad, y ahí ya puedes trabajar, ¿no? Entonces, oye, con un curso de un mes ya tienes las herramientas sí, para encontrar empleo. ¿Cómo crees? Sí. Obviamente, en un puesto junior, ¿verdad? Pero pues ya ujú, tienes el inicio de tu carrera profesional. Entonces, creo que ese es otro de los retos que se enfrentan, como decir, ay, bueno, que ya perdí el miedo y ahora me estás diciendo, no te creo que eso sea posible. Afortunadamente, como te digo, parte de nuestra receta secreta es tener instructores e instructoras que están en la práctica, entonces hablan desde su testimonio, y es bien interesante porque la mayoría de ellos y de ellas no tienen una carrera ni siquiera relacionada a la comunicación. Entonces ujú, estudiaron algo y la vida las llevó a terminar en lo que tiene que ver con redes sociales, y les va muy bien. Creo que ese es parte de los retos, y luego cómo buscar empleo. O sea, cómo buscar empleo creo que nunca nos lo enseñan, ujú, lo dan por hecho y es una habilidad, y sobre todo hoy que hay como diferentes formas, ¿no? Está desde bolsas de trabajo, pero está mismo LinkedIn, que es una ujú, plataforma de empleo, pero pues como busco empleo, no simplemente es tener mi perfil, hay que tenerlo actualizado, pues es como ah, un Facebook o como un Instagram, ¿verdad? Tú una tienes que marca tener personal, la marca personal. Entonces como que eso es a veces difícil, como si pues, ya antes pues nosotros era un currículum, ¿verdad? sí, Hoy es un currículum vivo, y que también vas adaptando y que le vas metiendo información también conforme lo que estás buscando en ese momento. Entonces ese te diría que a veces es un reto, digo, sí lo vemos dentro de los cursos, pero pues como quiera yo digo, pues en tantas instituciones educativas, académicas que hay en México, pocas están preocupadas por darles esa ujú, perspectiva a sus jóvenes de, oye, mira, pues aquí hay eh, una forma en la que tienes que ahora aprender a posicionar tu marca personal y a buscar empleo a partir de ello. ujú. Oye, entonces o sea, persona que estoy ahí escuchando, ¿me puedo reservar mi lugar en Tarabi y ya, así de fácil? Fíjate que hoy en día no tenemos esa posibilidad abierta. Lo más seguro que para principios del siguiente año sí tengamos ya una oferta abierta al público en general. Hoy son a través de alianzas, como te decía. Ok,
con un gobierno, con una empresa. Digo, pueden meterse a nuestra página de Facebook en Tarabi, que ahí siempre compartimos. Entonces, dependiendo la geografía y los momentos, ahorita, por ejemplo, mucho Nuevo León, pero ya estamos como platicando con otros estados. Y sí estamos explorando, pues, tener una oferta abierta al público, ciertas habilidades que vemos que son muy valiosas o en nichos, como te decía, pues muchas personas que se han metido a nuestros cursos porque tienen un negocio, Ujú. entonces darles enfoque, o sea, tener un curso más de redes sociales para dueños y dueñas de Ajá. micronegocios. Entonces, hasta ahorita no tenemos algo directo, vamos a decir, a población en general, pero síganos y ya pronto en Ok. enero estaremos lanzando nuestros primeros esfuerzos a público en general. Ah, excelente. Sí, 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 porque ya tengo un montón de gente para mandarte. Eso es Este, todo. el de, oye, Mauricio, ya para ir cerrando, te hago unas preguntas rápidas. ¿Cuál es el libro o recurso que recomiendas? Así, para crecimiento empresarial o personal. Ok, bueno, el arte de la guerra, que ese es como un clásico, ¿verdad? Como de estrategia y de pensamiento. Eh, este lo tengo ahorita aquí y lo estoy leyendo y se lo recomiendo mucho. Se llama The Adaptation Advantage. Ajá. Eh, entonces, este libro que habla sobre el futuro del trabajo, pero creo que te da mucho esa perspectiva de cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Y antes, ¿qué pasaba, no? En nuestros tiempos, que más o menos somos contemporáneos, pues te Ujú. tenías que aprender los teléfonos de la Sí. familia, ¿no? Entonces era un ejercicio totalmente de memorización, hasta era como con un ritmo y quién se sabía más teléfonos, etcétera. Y llega el celular y además de muchas cosas que nos ayuda, realmente hoy si te sabes uno o dos números, es mucho, o sea, te sabes a Ujú. veces el tuyo, el de tu esposa, o sea, de alguien importante en tu vida para alguna emergencia, pero fuera de eso, todo tienes que consultarlo en tu celular. Ujú. Entonces, parte de lo que habla el libro de la ventaja de adaptarte es entender que el celular viene a ser una extensión de tu cerebro, como ahora la inteligencia artificial es una extensión de nuestro cerebro. Oye, Ujú. no es que le voy a No pedir siempre a sustituye. ChatGPT que haga las cosas, no, a ver, Ujú. ¿sabes qué? Yo quiero hacer una publicación que hable sobre la inclusión laboral en el nearshoring, le voy a dar ciertos elementos, me va a generar una redacción, yo la voy a revisar y luego voy a publicarla ya con mi carisma, con el Ujú. enfoque, le voy a quitar cosas, le voy a poner Eso. cosas. Entonces, que creo que digo, son dos ejemplos, pero entrar muchas herramientas tecnológicas que nos permitan reducir tiempo, dejar de utilizar capacidad cerebral para aprendernos unos números telefónicos cuando ya los podemos tener en la agenda de nuestro celular. Entonces, este libro se lo súper recomiendo y te habla sobre todo de ese cambio de mentalidad de cómo aprovechar todo lo que tenemos a nuestra mano para adaptarnos Sí, sí, totalmente. Son copilotos, o sea, no nos sustituyen. totalmente. ¿Cuál es la herramienta o aplicación que no puedes dejar? Pues mira, ChatGPT es algo que hoy en día utilizo prácticamente todos los días, desde para hacer una propuesta a un cliente y te digo, me ayuda mucho el ponerle como los temas y que los Ujú. genere, la creación de contenido también para afinarla. Entonces, ChatGPT o cualquier tema de inteligencia artificial, yo se los recomiendo. Y para que en esto que decías de los prompts, pues vas aprendiendo, ¿no? A ver, hoy, ahorita actúa como un experto en diseño de capacitaciones en diversidad, equidad e inclusión. Oye, ahorita actúa como un experto en marketing y ayúdame a generar una marca para este proyecto. Entonces, eh, es la herramienta que utilizo todos los días y en general me encanta la tecnología. Estamos montados sobre la suite de Google, entonces tratamos de sacarle todo el jugo, documentos compartidos, formularios, tablas, Ujú. etc. Ok, ok. ¿Por qué dejaste el podcast? Fíjate que lo puse en stand-by en el sentido de que el podcast tenía un objetivo más en un proyecto que estábamos enfocándonos para acelerar micro y pequeñas empresas. Entonces su enfoque era Mm. de emprendimiento y con un objetivo. Entonces no dudo retomar algo, pero ya más enfocado a diversidad, equidad e inclusión. Justo ahorita con lo que estoy analizando hacia dónde, también el tipo de contenido,
entrevistas. O sea, yo creo que hay una inteligencia colectiva grandiosa y que este tipo de esfuerzos como el que tú estás haciendo ayudan a que estos mensajes o estas historias lleguen a personas con las que podemos vibrar en la misma sintonía. Sí, por favor. Aparte tienes bien fluida la plática. Sí, y fíjate que no hablaba, era penoso, me mandaban a mí a comprar las cocas porque no hablaba. Pero lo he ido superando. Sí, sí, sí hacían eso los papás. Sí, Este, no, mira, no, man. No hablaba casi con nadie, pero bueno, ya ahorita ya pasamos a otra etapa en la vida. genial. Y por último, ¿qué le dirías al Mauricio de 20 años? O sea, hace poquito, ¿no? Hace 2 años, pero pues, Ah, el de hace 20. poquito, ¿no? Ya llovió, como se dice. Pues yo le diría que siga su sueño, que, que, que crea y que tenga confianza en que sus objetivos y sus metas pueden cumplirse. Y me parece que un punto importante y que en su momento hace 20 años tal vez no le presté la atención debida es toda esta parte de los negocios, o sea, como que esa disociación entre el impacto social y lo Ujú. económico hoy es más presente, ¿no? Entonces todos los días, si bien quieres generar impacto, pues tienes que hacer un modelo que sea rentable y creo que es un área de oportunidad que me hubiera encantado desarrollar. Yo soy abogado de profesión, entonces Ujú. digamos que esa parte no era algo así como que tenía muy cercana, pero bueno, la he ido aprendiendo y gracias a programas como New Ventures es un escenario donde aprendes esas partes que no tienes tan fuertes. Genial. No, fíjate, no sabía que eras abogado. No voy a Este, abogar. muy bien. Así, Abogo por la inclusión, no, no te creas, no, la verdad es que siempre las leyes es una bonita profesión y en todo lo que he hecho siempre he necesitado saber leyes, entonces, ahora sí que sí, nunca te estorba. sí, yo creo que leyes y contabilidad o economía son así y uno llega a emprender, cae en blandito, porque es algo que vas a necesitar a fuerza, Exacto. ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast y no, hombre, o sea, como tengo ese bonito sabor de boca de que, o sea, qué bueno que hay alguien haciendo este esfuerzo y que se enamora del problema porque, pues, como te lo dije en el episodio, o sea, hacen falta más Mauricios, porque la inclusión es gigantesca y es un desafío impresionante. Sí, sí, sí. Te diría que afortunadamente ya hay cada vez más personas involucradas en sus mismas poblaciones o identidades, ya hay personas que están siendo estos agentes de cambio. Y Ujú. también veo desde el otro lado empresas más preocupadas o ocupadas de meter esto en sus agendas internas o externas. Pues creo que estamos en un momento valioso donde la inclusión deberá acelerarse y que iremos, como te decía, entendiendo tal vez cosas o sea, tal vez son muy visibles, la inclusión de personas con Ujú. discapacidad o mujeres, y iremos conociendo otras. El tema de migrantes, que Sí, prácticamente es nuevo para nuestro país, entenderlo y ver la manera de abrazarlo y de permitir que se dé la inclusión. exactamente. Pues bueno, ahí ahora sí que inscríbanse a Tarabi y estén pendientes. Sí, ahí en Facebook es donde tenemos más comunicación, entonces por ahí los esperamos y muchas gracias por invitarme a esta charla que también te agradezco y esa frescura y esa apertura a modelos que son distintos tal vez a los que te encuentras en Shark Tank y en todas las cuestiones de tendencia en el emprendimiento. Entonces creo que ese es un espacio fresco y donde llegamos a personas que están interesadas pero que van a ver cosas distintas a lo que tal vez se encuentran en el día a día. Exactamente. No, hombre, muchas gracias a ti, Mauricio.